noches, gracias por el honor y el placer de su compañía en este su programa que tenemos radio, el programa que marca el inicio de la semana, que habla sobre la tendencia de lo que va a pasar en la semana y el único programa radial que le da respuesta a la semanal de Luis Abinader. Hoy lunes 21 de octubre, luego de un fin de semana candente donde el presidente tuvo una locución de aproximadamente 5 minutos donde deponía los intereses de la reforma fiscal y ordenaba el retiro del Congreso. Vamos a hablar durante todo el transcurso del programa, analizar cuáles fueron las razones, perspectivas por las que el presidente retiró sin negociar, sin replantear, y así lo confirmó también en la semanal del día de hoy, de que no tiene la intención el Poder Ejecutivo de volver a reintroducir el proyecto de modernización o reforma fiscal. ¿Cuáles son las consecuencias de no pasarla, de no volver a reintroducirla? ¿Cómo queda el escenario político? ¿Cuáles han sido el capital político que ha podido perder o no, o ganar con el anuncio del retiro el presidente Abinader? Estas son de las situaciones de las que estaremos hablando en el día de hoy en este su programa que tenemos. Yo soy Máximo Romero y estoy aquí para acompañarle. Miren, informaciones importantes, por ejemplo, que mañana inicia la DGI con el proceso de renovación de marbete. Todo el que tenga su vehículo, aproveche con tiempo, de por Dios. Usted que va de camino a su casa o que nos sigue en las redes, aproveche con tiempo. Hay un proceso súper cómodo que usted vía web, usted entra a la página de la DGI, registra su vehículo, la placa de su vehículo, lo paga por ahí mismo y se lo llevan a su casa o a su oficina o donde usted determine. La DGI indica de que hay unos 1.893.024 vehículos hábiles y que se estaría recaudando un poco más de 3.137 millones de pesos, un dinerito ahí. Recuerden que en la reforma estaba previsto aumentar de 1.500 a 3.000 y de 3.000 a 6.000 pesos la renovación por el marbete, pero esto fue dejado sin efecto. Cosa que eso es simple y llanamente reactivar una disposición que hay. Ustedes recordarán que años atrás se firmó una disposición de la DGI del cobro del 1% del valor del vehículo, que desde mi perspectiva eso, ahora que se queda sin efecto la reforma fiscal o la ley de modernización fiscal, esto debería ser algo que debió reactivarse. Debió reactivarse porque no es justo que usted que tenga un vehículo de $1 millón de pesos, $20,000, su equivalente, ¿verdad? Esté pagando la misma placa, el mismo valor en placa que el que tiene un vehículo de $100,000, de $300,000. Eso no cabe en la cabeza de nadie y eso en algún momento en este país hay que ponerlo sobre la mesa y volver a esa ley que por un tema de populismo, diría yo, por irresponsabilidad de quienes nos gobernaban en ese momento, fue dejado sin efecto. Hay que democratizar porque cuando se dejan acciones, inclusive como el tema de la modernización fiscal, quienes ganan son los evasores. Quienes siguen ganando el pulso son los evasores, los que hacen las cosas por la izquierda, los que dejan de tener una contabilidad pulcra y santa ante el gobierno. Y entonces seguimos pagando los platos rotos la clase media y los más pobres. Yo soy de los que cree y entiende que hay que sentarse en la mesa de negociación con los diferentes sectores. Las amnistías son buenas, pero no pueden ser eternas. Usted tiene sectores
como el turismo, de que si bien es cierto que para hacer una inversión como lo que requiere para un proyecto turístico, es cierto que usted necesita ciertas exenciones, pero no eternas. Usted puede ir en una desescalada a medida de que vaya creciendo. Aquí el sector turismo históricamente ha declarado pérdidas siempre, pero aquí no se dejan de construir hoteles. Aquí no se deja de construir hoteles. Aquí tú ves, por ejemplo, que Miches se está desarrollando. Puerto Plata tiene anunciado Punta Bergantín y así sucesivamente. En Bávaro sigue en franco crecimiento, es decir, no se detiene. Entonces, por un lado, tú te declaras en pérdidas, los números, los libros siempre tienen pérdidas, pero por otro lado las inversiones no cesan. Entonces, hay alguien que está mintiendo y es importante que el Estado sea más proactivo en la fiscalización de estos casos. Tú tienes la ley de cine, por ejemplo, que era otro de los capítulos a los que se le iba a quitar las exenciones, de que si bien es cierto, ha habido un aumento en la producción de obras cinematográficas en el país, ha traído que muchas productoras internacionales vengan a rodar en la República Dominicana por las facilidades que hay, pero hay que ver cuál ha sido el retorno, porque si no, lo que estamos es subsidiando empleos especializados en cine y eso no puede ser, no puede ser, tiene que tener un retorno como país y más convencer a los que están subsidiando ese importante, pues no deja de ser importante, segmento y sector productivo. Por otro lado, tú tienes la zona franca en el término, en la parte fronteriza. Tú lo que tienes es, como Estado, si hay un problema de inmigración ilegal, es intentar retenerla en la frontera. Que ahí está el caso de Codevi, que está en Dajabón, en la zona franca de Dajabón, que es una empresa binacional que tiene cerca de 20,000 empleos, de los cuales cerca de 17,000 son haitianos. Y esos haitianos no viven aquí en la parte dominicana. Trabajan, ejercen su trabajo en el horario determinado y se regresan a su país hasta el otro día. A ese tipo de empresas es que nosotros tenemos que apostar. No a la construcción donde tienen toda la evasión posible porque en su gran mayoría, no todos, tienen constructores o tienen trabajadores de la construcción ilegal. Y esto es por evitar pagar todo lo que tiene que ver con la seguridad social y lo que implica usted tener un trabajador de ese tipo. Y eso sucede, señores, a la vista de todos, a la vista de todos. Entonces, cuando el gobierno dice, vamos a deportar X número, bueno, es que eso es tan fácil como que todo el mundo sabe aquí dónde llegar para buscar ilegales haitianos, porque están a la vista de todos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Aquí hay que sentarse, vuelvo y digo, retirar el proyecto. Usted me hubiese preguntado a mí, bueno, pero es que ya el proyecto está ahí. Y todos los sectores confluían en lo siguiente, es necesaria una reforma. Los partidos de oposición, es necesaria una reforma. Quienes fueron candidatos presidenciales en el debate presidencial dijeron, es necesaria una reforma. Es decir, aquí todo el mundo está claro de que es necesaria una reforma. Ahora, lo que había era que revisar era el contenido. Eso era lo que había que revisar. Y en vez de retirarla, lo que sí se debió anunciar fue, bueno, vamos a tener conversaciones con los diferentes sectores, vamos a sentarnos a negociar, vamos a presentarle el proyecto y vamos a preguntarle, bueno, ¿qué usted propone? Yo te digo que tú tienes que pagarme 20 pesos, pero dime cuánto tú puedes pagar y por qué tú puedes pagar esa suma que usted dice. Pero de querer recaudar 122,000 millones a quedarse en la inopia, yo no creo, Máximo Romero, no creo que fue una decisión muy acertada. El diputado de cabecera
¿Qué se comentó hoy en el Congreso, en esos alrededores? Buenas noches, mi gente. Feliz y agradecido, como siempre, de estar con todos ustedes, reintegrándonos a este espacio que tenemos radio, la revista semanal, donde analizamos lo que pasó, lo que está pasando, lo que entendemos que va a pasar en el resto de la semana. Teníamos 2 semanas que no veníamos, sí, que no compartíamos. El lunes antepasado estábamos trabajando temas de la reforma constitucional y el antepasado también, el pasado también. O sea que han sido semanas muy intensas, pero definitivamente que quiero empezar mi intervención del día de hoy felicitando primero al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Muy duro, Alfredo. Y felicitando también al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿y al presidente de la Frank República? Paulino. No. Oh, pero venga, quiero felicitarlos porque las vistas públicas que se llevaron a cabo el jueves pasado en gran medida se deben al entendimiento y de la necesidad de las mismas de Pacheco. Es un derecho fundamental, claro, un derecho de la población, de la sociedad a expresarse, a que se les escuche, pero... que está consignado, que tampoco es una gracia que se está dando. Pero lo que pasa es que no siempre se da, y el mejor ejemplo fue la reforma constitucional. Sí, eso fue. La reforma constitucional se introdujo al Congreso Nacional a través del Senado de la República, en una comisión que fue presidida por un senador... El de Samaná, Pedro Catrén. Entonces fue una comisión bicameral, pero en esa comisión también la oposición hicimos la solicitud de que se dieran las vistas públicas y se nos negó ese derecho. Quién sabe si eso se hubiese dado, si hoy no tuviéramos la Constitución que hoy tenemos, que se va a promulgar posiblemente el jueves o el viernes, y que ha dejado mucho que desear de muchos sectores de la sociedad. Pero cuando el proyecto de reforma fiscal, que diferente a lo que se hizo con la constitucional, se introdujo a través de la Cámara de Diputados, y cuando nosotros solicitamos vistas públicas, el presidente Pacheco dio la aquiescencia y entendió la necesidad de hacerlas, y el presidente Frank Paulino llevó a cabo la vista pública con toda la paciencia que amerita, porque realmente es un derecho de la gente, claro, y es, digamos que una obligación, que es la primera vez que se hacen vistas públicas en una reforma fiscal. Eso hay que reconocerlo también. Sí, porque generalmente las reformas tienen un proceso externo al Congreso. Claro. Es decir, antes de llegar al Congreso son producto de un consenso, que no pasó con esta, lamentablemente. Aunque se dijo que sí en un principio. Pero no se hizo. No se hizo, definitivamente. Cuando los sectores comenzaron a hablar y los convocaron, los reunieron, sí se sabía que iba a haber una reforma, porque se había anunciado, claro, ya. Pero bueno, nadie sabía el contenido de. Como tú mencionabas, Máximo, desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de una reforma. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue 2012, constituida en el 2012 en los gobiernos del PLD, se estableció la necesidad de un pacto fiscal. En 2012 se llevó a cabo una reforma fiscal o tributaria en ese momento, que quizá dejaba todavía mucho que hacer, pero que en ese momento vino a resolver algunos problemas básicos. Pero ¿qué sucede? Lo que se hizo ahora fue una reforma fiscal en la cual no se habló con nadie. Aparentemente ni siquiera el presidente de la República la vio. Yo fuera Jochi Vicente, ministro de Economía, que fue la persona que hizo un periplo por todos los medios de comunicación, que fue la persona que fue con nosotros a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a explicar esta reforma cuando el proyecto llegó, y yo llamar al presidente de la República y le pregunto, yo llamar al presidente y le pregunto, ¿pero usted no la leyó antes de mandarla? Porque esa reforma fiscal, esa ley de modernización fiscal, no nació en la Cámara de Diputados. No. Eso llegó allá, enviado por el Ejecutivo. Que de hecho ni se había comenzado a discutir. No se había comenzado a discutir. Entonces, esa reforma, aunque ustedes no lo quieran ver así, definitivamente entiendo yo que es la visión del presidente de la República, del país que él quiere construir, del país en el que él se sentiría cómodo. No beneficiaba ni a los sectores productivos. No, pero bájalo un 2. Es mi entender. Pero yo le permití a usted que se expresara libremente. Pero su sector, que es el turismo, era de los más afectados. O sea, no diga que era lo que él quiere. Óyeme lo que pasa. Ellos estaban eliminando los beneficios del Confotur. Y yo no estoy hablando de su sector, porque yo no lo estoy viendo como un empresario privado. Yo lo estoy viendo como un presidente, que es lo que él es, porque él está supuestamente trabajando con una visión país, no una visión personal, y esa yo se la doy. Ahora, en su visión país no existen los incentivos o las leyes de competitividad como los mismos empresarios y los mismos
promotores de las diferentes leyes de incentivos y de competitividad lo establecieron. La ley de cine no es una ley de incentivos, es una ley de competitividad, porque el cine no compite con República Dominicana, el cine compite con otros países. Claro. La ley de Confotur es para que nosotros podamos competir con otros países. Sí, pero, la ley de Proindustria, profesor, déjeme hablar. La ley de Proindustria es para nosotros poder competir con otros países. Y tienen sesgos. Y los mismos sectores lo admitieron cuando fueron a las vistas públicas y cuando fueron a las reuniones privadas de la Comisión de Hacienda a expresarse, a explicarlo y a decir que ellos están dispuestos a las mejoras y a pagar. Lo que pasa es que se hizo un retiro absoluto donde ahora nosotros no sabemos qué va a pasar, y yo no te digo que está mal ni que está bien, te estoy dando datos. Ahora, mi visión y lo que yo entiendo es que Jochi Vicente debería hoy estar solicitándole una cita al presidente de la República para preguntarle, presidente, cuando nosotros se le enviamos, porque le han tirado toda la cuava a Jochi, claro, y a su equipo económico, cuando nosotros le enviamos a usted la reforma, usted no la leyó. Sí, pero usted no la analizó antes de mandarla al Congreso. O sea, usted se enteró todo lo que eso decía con la vista pública también. Pero que para eso usted tiene ministros, porque ahora bien, señor, hay la necesidad de una reforma. Lo que yo no entiendo es la necesidad de introducir un proyecto en la Cámara de Diputados o por el Senado o por donde fuera que lo introdujera, sin antes conversar con los sectores. Porque independientemente de si Confotur es viable o no, es un sector que está ahí y usted de golpe y porrazo no puede quitarle unas exenciones sobre la cual se ha fundamentado y ha crecido ese sector, y usted entender que se van a quedar contentos y de brazos cruzados. Igual la industria, igual el cine, igual la clase media que va a pagar IPI. O sea, usted no puede darle un fundazo a alguien sin primero decirle te voy a dar, por lo menos amenácelo por lo menos. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿En realidad el presidente tenía la intención de pasar la reforma fiscal? Porque si tú miras la línea crítica, no hubo. El equipo económico realiza el proceso, la presento en la semanal y al otro día la introduzco a la Cámara de Diputados. Llama sin antes consensuar. Mucho la atención, y mucha gente ha dicho... Y entonces, 2 semanas después, usted de golpe y porrazo decide, ok, la voy a retirar, pum, y ya, y se acabó. Óyeme, mucha gente ha dicho lo que tú bien expresas. Yo creo que sí, que había una intención de aprobarla. Por lo que vi en el Congreso de la República, lo manejamos con mucha responsabilidad y con mucha, digamos, dedicación. El tema de desmenuzarla para entender realmente cómo afectaba a los diversos sectores. Se recibieron todos los sectores productivos y además todos los que quisieron ir a hablar. Más de 115 personas hablaron el jueves en la vista pública. Pero la vista pública es un ejercicio de rigor que tiene la ley. Pero en 5 minutos, no es verdad que la IRD iba en 5 minutos que le daba el proceso, iba a poder explicar en su alta dimensión cómo iba a poder afectar ese conglomerado. Igual el sector turismo. O sea, en 5 minutos no se tiene. O sea, me parece muy bien el ejercicio, pero creo que este tipo de reformas o de modernización ameritaba un plazo de que el Poder Ejecutivo pudiera sentarse con esos diversos sectores. Debió existir un consenso antes de presentar el elemento final, como establece la Constitución Dominicana. Lamentablemente no se dio, no lo hubo. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí hay muchos sectores que han acostumbrado al gobierno a que todo se le aplaude, a que todo está permitido. Entonces, lo que yo he podido ver es que una reforma que iba en contra de los que más necesitan ayuda, de las personas que ya se les hace muy difícil llegar a fin de mes, que estaba poniendo el impuesto a la comida, al agua, a la vivienda, a la educación, era la visión que se quería imponer y que gracias a Dios la sociedad dominicana, que hace mucho tiempo despertó, no permitió que se le impusiera. Se dedicó a expresarse, a que se le escuchara, y esta es una victoria
de la gente. Esto es una victoria del pueblo dominicano y a ellos hoy quiero felicitarlos porque, como he dicho en otros espacios, la indiferencia le ha salido muy cara a este país a través de la historia. La indiferencia de la gente. Del ciudadano. Del ciudadano ante lo que pasa okay. en el ámbito político. Le ha salido muy cara a este país. Decía Manuel Aurelio Tavares Justo que la sangre derramada por los patriotas no sirvió para ensuciar las calles y las montañas de la República Dominicana, sino que debió servir como abono para que las nuevas generaciones no crezcan indiferentes y para que los abusos que se han cometido aquí no vuelvan a repetirse. Entonces hoy, desde aquí, desde que tenemos radio, yo, Charlie Mariotti Paz, quiero felicitar al pueblo dominicano que se expresó, que se escuchó y que hizo sentir sobre quién está el poder, para que no se equivoquen y no crean que no estamos atentos, ¿eh? Charlie, pero hay que dársela al presidente. Si hubiese sido Danilo, coño, la pasa por ahí. No, Danilo pasó una reforma que fue producto del consenso en el 2012. Sí, pero lo que pasa es que querían imponer su visión. Claro, y el consenso del 2019 para reformar la Constitución, hay un consenso. Es muy lindo si no se pasó, sí, pero no se reformó. Sí, ¿por qué, mi vida? Porque no había consenso. Porque no había consenso. O porque le llenamos el Congreso. No lo politicen. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando o porque los cacerolazos se daban, de verdad. Cuando ustedes le buscan excusa al que le da un tiro en el pie y después le da la muleta y lo vanaglorian, eso le hace entender que todo está permitido. Pero aquí se acabó ya el aplaudir y celebrar cualquier cosa. Es justo y necesario que nosotros estemos gobernados por un presidente y un gobierno que tenga un plan. Está bueno de improvisaciones.